vamos a tratar de integrar uno de los mecanismos de la vía carente o la recepción, llamado de manera de dolor. Y habíamos comenzado con la a ver, espérame. De manera muy simple, son cada uno de los relevos y los diferentes estímulos vamos a interpretar. Vamos a ser capaces de convertirlos en un potencial de acción que de manera más simple convertir un estímulo eléctrico, mecánico, térmico, químico en electricidad, llevarlo por diferentes vías ascendentes hacia la corteza. Entonces ahora sí vamos a integrar cada uno de los mecanismos que tienen que ver con el propio evento. Desde el punto de vista eléctrico, de transmisión, inhibitorios y excitatorios, potenciales de membrana, canales iónicos y relacionado obviamente a este evento, hablando propiamente del fenómeno dolor, pues en un daño tisular, también la generación de vías como mecanismo de defensa, antiinflamatorias y vías también cuando el dolor se perpetúa, vías anómalas que generan dolor crónico. Entonces, si nosotros recordamos de manera muy rápida, habíamos comentado que en la parte con respecto a la percepción de los estímulos externos, cada uno de los receptores ya asociado de manera específica a un tipo de fibra nerviosa que conduce la información, pues nosotros podemos verlos, se entiende, pues que están todos conglomerados, ¿no? Todos en algún momento son capaces de estimularse y en algún momento también generar todo este tipo de información. ¿La que sí? Habíamos comentado entonces que cada uno de estos receptores va a estar directamente relacionado con la velocidad de conducción, la característica de la fibra. Hemos en ese sentido dicho que tiene que ver el grosor de la misma, la cantidad de mielina, hablando propiamente de esa característica de la velocidad de conducción. Entonces, el primer paso, con respecto a la activación de uno de los tipos de receptores, la nocicepción se refiere a eso, a que se activan los mismos. Y hablando propiamente del fenómeno de dolor, las terminaciones nerviosas libres son las principales y las A delta y la C. Si ustedes pueden observar, y hablando de las teorías que habíamos mencionado, cada una de estas fibras tiene que ver con relevos, y el que en un haz nervioso, una fibra nerviosa, que ya habíamos comentado, no solamente es un solo cable, sino que lleva todos estos componentes, va ahora a continuar en la médula espinal hacia el ramo anterior o posterior, dependiendo de la característica de cada una de las fibras. Esto es adentro. Le hablamos al doctor. No podemos perder de vista, y esta ya es una de las principales diferencias que no habíamos mencionado con respecto a lo que es el sistema simpático. El sistema simpático, haciendo relevo en cada uno de los ganglios, tiene que ver con el dolor visceral, que este es único y exclusivo de este sistema orgánico, que genera un tipo de dolor cólico y que tiene que ver con la distensibilidad de la estructura y no propiamente con el estímulo nociceptivo. Y este en particular es el único tipo de dolor que se trata de manera diferente a las tradicionales. Entonces ustedes ven, este sería en conjunto todo el componente en cuanto a los tipos de receptores, tipos de fibras y conducción nerviosa para llegar al segundo relevo. ¿La que sigue? Ahora, desde el punto de vista fisiológico, donde se lleva a cabo la interacción de la información externa
hacia la vía de conducción, pues tiene que ver obviamente una sinapsis entre una membrana y otra. Entonces, la interconexión que hay entre cada una de las células nerviosas, hablando de la información previa, que es la célula presináptica y la célula postsináptica, para comenzar a conducir la información, suceden todos estos fenómenos. Existe una gama de eventos, que se llevan obviamente en un solo momento y que son capaces de intervenir para que este fenómeno se lleve a cabo. Si se fijan, son diferentes tipos de canales, donde participan ahora neurotransmisores, donde participan receptores, donde participan canales iónicos, y en algún momento son capaces de interactuar para que este fenómeno pase a la siguiente dendrita, conduciendo así la información. Entonces, ya de manera muy esquemática, entonces ahora sí, este tipo de información se va a llevar a cabo por todos estos fenómenos. Habíamos dicho, tenemos un potencial, una membrana imposináptica, tenemos información fuera y dentro de la membrana, la cual participan estos fenómenos, todos en su conjunto o de manera individual, para que se lleve a cabo la información. La primera es el que en una membrana, estando en reposo, sin ningún tipo de estímulo, se entiende que fuera de la membrana va a haber una concentración mayor de sodio y una concentración interna mayor de potasio. Y todavía no hablamos de voltajes. Cuando existe un fenómeno que va a modificar la propia membrana en el exterior o en el exterior, el primero va a ser regulado de acuerdo a una concentración de iones en el exterior o en el interior, que se llama canal regulado por voltaje, la cual en algún momento, dependiendo del tipo de estímulo, tenemos que referirnos siempre a la cantidad de milivolts. La intensidad del estímulo es eso, es cantidad de milivolts o un potencial de acción para poder abrir o no una membrana. Entonces, de acuerdo al primer tipo de evento que puede modificar esta membrana, es el canal regulado por voltaje, ¿sí? La cual hay una entrada o apertura transitoria de sodio con una respuesta a una variación en el potencial de membrana, el cual puede ser modificable, el cual no puede suceder fenómenos agregados para que la membrana no siga despolarizando. El segundo es un canal regulado por ligando. Nuevamente es el que esta membrana pueda despolarizarse, pueda abrirse, pueda entrar sodio, perdón que les hable así como muy chiquito, para que pueda despolarizarse la membrana de acuerdo a este receptor y mantenerse abierta y conducida. Y lo último pues es el canal regulado por señal, que significa la apertura o cierre en respuesta a una molécula intracelular específica. Y aquí es donde van a existir, esto es hablando previamente de la membrana, de la interconexión de las dendritas y el potencial de acción. Pero obviamente, si me regresas al anterior, en la interconexión desde el punto de vista fisiológico, existen diferentes tipos de receptores a la que sigue más adelante. Para adelante. Aquí. Existen infinidad de tipos de receptores donde van a actuar los medicamentos, donde de acuerdo al tema que estamos tratando hoy, que es dolor, pues existen receptores para neurotransmisores inhibitorios o neurotransmisores excitatorios, que aun cuando estos cuatro fenómenos son los principales para despolarizar una membrana, cuando aquellos se agregan, mantienen despolarizada la membrana y conducen más tiempo un potencial de acción láctica. Estos serían los otros fenómenos, ¿sí? Un fenómeno de un daño tisular implica que a nivel local comiencen en las aferentes primarias, en las dendritas y en el axón, como ahorita lo vamos a ver en el fenómeno de transducción, situaciones en las cuales se perpetúa de alguna manera el dolor generando células preinflamatorias. ¿La que sigue? Esto sería, porque
que obviamente es tema, es hablar de la parte básica del fenómeno dolor, los tipos de mediadores y en algún momento los tipos de receptores en algunos canales de los que habíamos visto, que son directamente relacionados a cada canal y cada una de las funciones. Estos son los principales, todavía no los dividimos en lo que es su capacidad de modulación, ya sea de excitación o de inhibición. Entonces, la transducción significa que es la capacidad de los receptores para cambiar un estímulo de cualquier tipo a un estímulo de tipo eléctrico. ¿Sí? De acuerdo a la intensidad del estímulo y a la frecuencia del mismo, vamos a estimular una fibra nerviosa en particular. Cuando es de manera muy simple, continua o de manera progresiva, se va a desencadenar este fenómeno. Ahí. Sí, entonces, la transducción es el fenómeno que se lleva a cabo. Nosotros ahora ya lo vemos de manera macroscópica en la interconexión de las células nerviosas, en la interconexión de cada una de las células principales que conducen nervios. Nos tenemos que ir directamente a donde nos pasa el fenómeno de la transducción, que es la célula pre y postsináptica. Habíamos nosotros dicho que tiene que haber esta posibilidad de que, de acuerdo a cada uno de los fenómenos que desencadenan una despolarización de la membrana, que pueda ser un ligando por voltaje, un ligando de acuerdo a un receptor. El fenómeno que sucede es en el axón, es que se despolariza la membrana. Si ustedes se fijan arriba, hay una entrada de sodio, hay una salida de potasio, lo cual genera un potencial de acción que va de menos 70 milivolts a una membrana de reposo en cero, la cual hace que el axón se despolarice para que pueda conducir información desde el punto de vista eléctrico. ¿Sí? Entonces, este fenómeno que sucede en 0.20 milisegundos en una fibra nerviosa tipo A, que es la que conduce más rápido, es lo que en algún momento, de acuerdo al estímulo, va a conducir la electricidad. No sé si se están entendiendo bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una fibra tiene que despolarizarse entrando sodio y saliendo potasio para generar un potencial de acción. La transmisión es la propagación del impulso nervioso a través de las principales fibras nerviosas. Habíamos dicho entonces, específicamente para las fibras de dolor, es la delta, la beta y la C, que son involucradas en este proceso. Y ese sería uno de los ejemplos. Habíamos visto, dentro de las clasificaciones de las fibras, y que tiene que ver nuevamente el grosor de la fibra, si está mielínica y las características de las mismas, para hablar entonces de que, de acuerdo a un estímulo receptivo, en este caso, nuevamente, terminaciones nerviosas libres, que son las principales fibras externas o periféricas que conducen dolor, son las que se estimulan. La fibra principal, que es la que tiene más mielina, que es la que tiene mayor diámetro, y propiamente la retroceptiva, que es la delta, es la que se estimula para que genere el potencial de acción mayor, el que despolariza principalmente la membrana, y es lo que se interpreta como primer dolor, que desde el punto de vista fisiológico es el estímulo más doloroso, digámoslo así de manera muy simple. Y después, la beta, perdón. Después, el segundo dolor es el que se perpetúe la despolarización de la membrana, el que el dolor sea menos intenso, pero continúe el estímulo doloroso durante más tiempo, porque la fibra C es la que conduce más lento. ¿Por qué? Porque tiene menos mielina, porque es más pequeña. Entonces no sé si ahora sí se entiende cuál es el primer y segundo dolor. ¿Sí? Cada una de estas
interconexiones, y por eso se suponía antes de las teorías del dolor, el que se propuso en algún momento la teoría de la especificidad, es porque se creía que de alguna manera el estimular un tipo de receptor generaba como potencial de acción en la conducción nerviosa de las neuronas una sola rama o fibra nerviosa y un solo estímulo. Bueno, entonces, en general, lo que es la interconexión de este fenómeno a nivel periférico a una raíz nerviosa, en la actualidad se ha visto que no solamente, aunque la fibra, las terminaciones nerviosas libres son capaces, las únicas, de generar dolor, cuando el dolor se hace crónico maligno, puede haber una interconexión anómala. Ya habíamos puesto algunos ejemplos al principio, en el que receptores que tienen que ver con contacto, con presión, temperatura, propiocepción, son capaces de hacer interconexiones anómalas y ahora producir dolor de manera normal. ¿A que sí? Es solamente para mencionar que la modulación, de manera específica, hablando de un estímulo doloroso, comienza en el ganglio de la raíz dorsal. Si nosotros estamos aterrizando que ante un estímulo nociceptivo se despolariza la membrana y esta tiene que ser mayor de 70 milivolts, es lo que se requiere para que el ganglio de la raíz dorsal pueda contener el estímulo doloroso y no pase a las láminas de la médula espinal haciendo un alto reflejo. Ese sería el primer fenómeno de modulación. ¿Sí? Nosotros no podemos perder de vista que todas las fibras nerviosas que llegan a la parte central del sistema nervioso y en forma específica a la médula espinal, pues es el principal área, la primera, en que se lleva a cabo este fenómeno para tratar de atenuar, disminuir o impedir que avance el estímulo doloroso hacia zonas corticales. Estos ahora sí son algunos de los tipos de neurotransmisores que van a participar en todos estos fenómenos que tienen que ver con el estímulo nociceptivo, la despolarización de las membranas, la interacción de los iones para que se contengan y son estos. Algunos de ellos, en patologías ya muy específicas, van a predominar en cuanto a la cronicidad del dolor, pero en general en un dolor agudo, estos son los que de mayor cantidad se presentan. Y ahorita vamos a ver cómo las diferentes tractos que salen de la médula espinal y donde las principales láminas, que es la lámina 2, la 5 y la 7, y de estas, la 2, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, es donde va a formarse uno de los principales tractos, que es el espino talámico. Entonces la percepción, de manera muy simplista, es integrar todas las sensaciones, incluyendo el dolor, en los niveles superiores de la corteza para hacerlos conscientes. Entonces solamente es un esquema, ahorita vamos a desglosar cada una de las vías. Esto yo les explicaba que de manera general, cuando nosotros dividimos cada uno de los receptores, los transmisores, estimuladas por un fenómeno nociceptivo, así es como se vería activada una neurona, ¿sí? Donde se ve que perpetúa siempre una armonía para tratar de contener el que no se haga patológico el dolor. Y cuando existe una alteración, una conexión anómala, una modificación en la transmisión de la información, entonces esto que es dolor crónico y que se modifica completamente la función de cada uno de los receptores, es lo difícil de la cronicidad del síntoma. Entonces,
Ya de manera muy concreta, si nosotros podemos ver en la primera tabla los tipos de estímulos que en algún momento son capaces de estimular a un receptor, los receptores propiamente de cada uno de ellos, las neuronas de primer orden, que si se dan cuenta todos en algún momento, desde el punto de vista de dolor, cuando son capaces de hacer un arco reflejo y contener el fenómeno doloroso, todos tienen que pasar a Guasitas por el ejemplo de la raíz dorsal. ¿Sí? La neurona de segundo orden, principalmente la lámina 2. Entonces ahora aquí sí ya podemos dividir dentro de la médula espinal lo que es la parte propioceptiva, lo que tiene que ver en tractos que son única y específicamente para fuerza y movimiento, como es el tránsito cuneiforme. La neurona de tercer orden, siendo principalmente el núcleo ventral postrolateral del tálamo, ¿sí? Las vías que van a ir hacia la corteza, y ahorita vamos a ver, porque aquí no viene dentro de la vía eferente hacia la corteza cerebral en la prevención del dolor, no vienen lo que son los ganglios basales, propiamente la amígdala o la corteza del cíngulo, viene ahorita más adelante, que es lo que le va a dar la interpretación psicoafectiva de lo que es el dolor. Y por último, el área 312 de la corteza cerebral para la interpretación consciente de la misma. Entonces, si nosotros ahora lo subdividimos en la médula espinal, que es el segundo relevo, en cada una de las transmisiones de dolor, podemos ver que dentro de estas neuronas de segundo orden, el dolor rápido se localiza en la lámina 1, ¿sí? En la lámina 4 y en la lámina 5. Y el dolor lento en la lámina 7 y en la lámina 8. Y si estamos hablando de dolor rápido y dolor lento, ya saben que es la fibra A delta y que es la fibra C. Bueno, la que sí. Dentro de los haces, que es este relevo para llegar al tálamo, y que son tractos ascendentes, y que habíamos dicho la principal es la vía espinotalámica. El dolor rápido es el neoespinotalámico y el dolor lento es el paleo espinotalámico y el espinoretikulotalámico. ¿Sí? Desde el punto de vista, esto es solamente desde el punto descriptivo anatómico. La que sigue. Habíamos comentado entonces que es una respuesta individual el estímulo nociceptivo. La interpretación propiamente del dolor depende mucho de la memoria, de una experiencia previa, se entiende que del propio estímulo, pero cada uno de nosotros durante el proceso de evolución natural de el haber estado expuestos en diferentes momentos al dolor, nos sucede un proceso de adaptabilidad. De ahí que la interpretación de la intensidad, de la agudeza y de la connotación psicoafectiva del dolor es diferente para cada uno de nosotros, en todos los casos, ¿sí? Entonces, ¿a qué va relacionado? Pues si el estímulo el ejemplo más simplista que hemos estado tocando, pues es el presionarse el dedo contra la puerta del carro, ¿no? Pero si a cualquiera de nosotros sufre una herida por machacamiento o una amputación, pues obviamente se entiende que de entrada no es el mismo estímulo, y segunda, a la vista, pues es en la interpretación consciente, pues es un estímulo completamente diferente a que te pinches el dedo, que persona más. Bueno, ¿qué es lo que participa? En las áreas corticales del hemisferio, y donde va a llegar la interpretación psicoafectiva, es el fascículo espino neotalámico, la que sigue, el que va a llegar a lo que es la corteza del cíngulo, la que sigue. A ver, regrésate uno, por favor. Entonces decíamos aquí el sistema límbico, y ahorita lo vamos a subdividir en lo que es el cíngulo y la amígdala.
Es el responsable de la respuesta efectiva del dolor, a la angustia o a la depresión. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar al tercer relevo, la que sigue. Una de las zonas en las que siempre va a participar, y no solamente en el fenómeno de dolor, las áreas donde van a llegar cada uno de estos haces de segundo orden que vienen de la médula espinal, es la formación reticular, ¿sí? Las cuales son la formación reticular, propiamente el área en la que hacia la corteza, hacia la parte del tronco cefálico, hacia lo que es la médula espinal, van a dividirse, tienen que pasar por la formación reticular toda esa información para enviar en diferentes momentos cada una de esas áreas, ¿sí? Y principalmente a lo que es el tálamo. Entonces, dentro de los ganglios basales, la amígdala, ¿sí?, es la que es la encargada de interpretar o codificar la intensidad del estímulo doloroso, ¿sí? Esto viene relacionado a un hallazgo en el que tipos de lesiones que afectan a esta zona en específico, ante un estímulo nociceptivo grave, el paciente en la actitud no refleja estrés, angustia, frustración, miedo hacia un estímulo doloroso, cuando esta parte de los ganglios basales está afectada. Es decir, el comportamiento habitual ante un estímulo doloroso, ante una lesión grave, pues es eso, ¿no? Es miedo, es angustia. Cuando ya la diferencia entre angustia y depresión, pues es el tiempo y la cronicidad. Pero se ha visto, y de ahí que se definió que este es el centro en el que participa en la codificación. Cuando se lastima, el paciente no tiene una actitud habitual, entendible hacia el estímulo de dolor. La circunlocución del cíngulo tiene que ver con la parte afectiva del dolor, ¿sí? Si habíamos nosotros dicho, y en la tabla anterior, no está descrito los ganglios basales y propiamente ni el cíngulo ni la amígdala dentro de la vía de transmisión del dolor, pero recibe aferentes de lo que es los ganglios, los núcleos talámicos, ¿sí?, para que en algún momento se interprete la información de dolor, donde existe aún la hipótesis de que el cíngulo propiamente le da el matiz de la intensidad de la molestia, la naturaleza emocional, la respuesta motora a dichos estímulos, y el que habíamos dicho, el paciente en ese proceso de adaptación sufre, se modifica en cuanto al aprendizaje y la evitación del estímulo. Es decir, esta es la parte de la corteza cerebral que participa para que cualquiera de nosotros tenga esa posibilidad de hacer ese fenómeno que se llama neuromodulación, y entonces pasar un proceso de adaptación y que el estímulo doloroso siguiente ya no sea de la misma intensidad. Ahora, rápidamente, estos son algunos de las vías descendentes como mecanismos fisiológicos que tienen que ver con la neuromodulación o la inhibición del estímulo doloroso. La principal, y que es donde están contenidos la mayor cantidad de receptores opiáceos, que es donde se entiende van a actuar los analgésicos potentes, es la sustancia gris peroxidada. Esa es una de las principales. Si nosotros nos vamos hacia abajo, el otro del rapé son las áreas principales en las que van a impedir que el estímulo doloroso se perpetúe. ¿Sí? Otro de los principales mecanismos de neuromodulación son la lamina 2, que es la sustancia gelatinosa, la 3, la 5 y la 4. Y obviamente de los principales neurotransmisores inhibitorios son la GABA y la glicina, que van a actuar propiamente sobre estas fibras. ¿Sí? Entonces, habíamos comentado que el principal sitio
donde va a haber una neuromodulación es la sustancia gris-periodontal, el núcleo de Rapé y la sustancia formación radicular y la lámina 2. ¿La que sigue? Muy bien, ya por último, si habíamos dicho, el núcleo ventral posterolateral del tálamo es el tercer relevo y el principal, y de ahí fibras hacia el cíngulo y la amígdala. Obviamente lo que sigue es la interpretación estereoceptiva y consciente de la información de cada uno de estos relevos a nivel de la corteza cerebral. Esto, el homúnculo de Penfield, que es la configuración espacial de cada uno de las zonas anatómicas de nuestro cuerpo, es que al final del camino, de acuerdo al tipo de estímulo, nosotros podemos hacer consciente de ubicar el sitio donde está el estímulo nociceptivo y hacer un fenómeno de retirada. ¿Sí? Esto es la parte consciente de la interpretación del estímulo doloroso. Pero ¿qué pasa cuando en algún momento, por una lesión traumática o una lesión programada, se pierde cualquiera de estas áreas y se entiende, obviamente, que ya no lo tienen? Es decir, yo sufro una amputación o tengo una lesión en la cual, desde el punto de vista anatómico, la corteza cerebral ya no tiene esa área en específico. Anatómicamente ya no tengo un brazo. El homúnculo de Penfield, a nivel de la corteza cerebral, tiene memoria. Entonces, cuando un paciente sufre una lesión programada, que es una cirugía, o una lesión traumática, que es una amputación, el homúnculo de Penfield sigue sensando la información. Este es un fenómeno, se llama fenómeno de miembro fantasma, en el que la corteza cerebral, que tiene memoria, sigue percibiendo la extremidad. La diferencia estriba en que, ¿me puedes poner tu mano? En el que él, de manera consciente y con los ojos cerrados, puede interpretar el que, desde el punto de vista en general, en la percepción espacial de la extremidad, con los ojos cerrados, cualquiera de ustedes sabe lo que implica hacer un movimiento o qué zonas estoy tocando, porque de manera consciente lo percibes y lo interpretas. Pero cuando esta información ya no se tiene, entonces la información del homúnculo de Penfield lo hace de manera aberrante. ¿Sí? Por eso el paciente percibe el brazo torcido, en garra. Hay pacientes que perciben que el brazo lo tienen metido al muñón o que lo tienen volteado. Entonces, esa es una percepción aberrante, anómala de la corteza cerebral, en el que aun cuando tiene memoria, ya no hay esta posibilidad de que desde el punto de vista del estímulo pueda ubicarlo en espacio como antes tenía el brazo. Y el otro problema es que esto puede generar dolor. Y eso es un diagnóstico que cuesta mucho trabajo hacer, porque puede llegar a un paciente que les dice que tiene dolor en el brazo que no tiene. Entonces está medio complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues no puede llegar a decir, ¿sabes qué? Es que me duele la mano que no tengo. Porque eso a la vista pudiera interpretarse de que es algo que no existe. Y ese fenómeno se presenta más frecuentemente en las lesiones traumáticas. ¿Por qué? Porque el proceso en la lesión hace que se genere memoria, que se perpetúe el dolor, y cuando en algún momento todos los fenómenos inflamatorios, la isquemia, terminan con una lesión grave que amerita una amputación, eso deja memoria. ¿Sí? Entonces, cuando se amputa el brazo, una cosa es que tú lo logres interpretar desde el punto de vista consciente, aunque sea de manera aberrante, y la otra cosa es que duele. Entonces, ese síndrome doloroso del miembro fantasma es muy frecuente, es muy frecuente, y siempre se va a presentar. La neuromodulación implica que a este nivel el tratamiento vaya dirigido a que se controle el dolor. Pero lo que sucede, nuevamente, esa palabra muy repetida por mí, ese fenómeno de neuroplasticidad
que no se puede medir en el tiempo hace que el sistema nervioso en algún momento comience a dejar de percibir la información y la configuración espacial de la extremidad, y el miembro fantasma comienza a desaparecer, ya no lo percibe. Y la idea ahora obviamente es de que ya no le duele, ¿de acuerdo? Y esto pasa a cualquiera, en cualquiera de, en el área 312 y la principal A1, en la información consciente de la información invisible. Pues decíamos, este fenómeno que se llama plasticidad es la capacidad de algunas sustancias para ser moldeadas o conformadas, ¿sí? En particular en el sistema nervioso es la que puede cambiar su estructura, perfil químico y función. Estos son algunos tipos de neuroplasticidad desde el punto de vista estructural y función de una célula nerviosa, ¿sí? La que sigue, la cual puede aparecer ante una lesión, y ese es otro ejemplo clínico, ante una lesión de un plexo, ante la amputación de una extremidad, el que en un fenómeno agudo se intente recuperar por una vía quirúrgica la posibilidad de interconectar una fibra nerviosa. Y eso en la actualidad ya sucede, incluso se están haciendo implantes de injertos de nervios, de anfibios, ante tipos de pacientes que tienen lesiones traumáticas del plexo. En aquellos, la única finalidad es recuperar la funcionalidad propioceptiva, la parte motora, ¿sí? Que es la principal. Que en final de cuentas, ante una lesión, pues se trata de que otra vez sea funcional la extremidad. Sin embargo, en ese proceso suceden diferentes fenómenos que pueden ser lo que acabamos de decir, estos que se llaman neuroplasticidad, en el que comienzan a aparecer diferentes tipos de vías, comienzan a perpetuarse diferentes tipos de estímulos para que esto se convierta en dolor patológico. Ustedes explican, eso sería lo que habíamos dicho al principio, una conexión nefáptica, aunque aquí no tiene nombre. Supongamos que una de las fibras es un estímulo, es un receptor para presión, para temperatura, es un receptor que de alguna manera al momento de lesionarse comienza a suceder un fenómeno anómalo que se llama conexiones nefápticas y sucede una interconexión anormal. De ahí entonces que ante el estímulo de una terminación nerviosa libre, de un receptor para temperatura, de un receptor para propiocepción, de un receptor de presión, ante una conexión anómala, que es una conexión nefáptica, puede generar dolor. Y esta es la parte periférica. Si nosotros nos vamos al primer y segundo relevo de una conexión nefáptica anormal, y poníamos el ejemplo otra vez, en un dolor crónico, esto que se llama alodinia, y que es estimular receptores que no son terminaciones nerviosas libres, no le estoy lastimando nada, ¿verdad? Son capaces de generar dolor. Entonces ahora el dolor neuropático, que es ardor, piquetes, descargas, calambres, toques, sensación quemante, choques eléctricos, y si ya vimos la integración de la fibra nerviosa, este nervio también tiene propiocepción, también es motor, ¿sí? Entonces genera hormigueo, ¿sí? Y entumecimiento. Entonces todos estos también a nivel del segundo relevo de la médula espinal comienzan a generar vías anómalas hacia la corteza cerebral para perpetuar la cronicidad del síntoma. Y esto es algo que en la actualidad está completamente demostrado. Ahora, la controversia, la decíamos en otra clase, es categóricamente la JAS dice que el dolor crónico es después de 6 meses. Pero habíamos dicho, existen tipos de padecimientos como es el herpes, ¿sí? En una neuralgia posherpética, de que cuando todavía no aparecen las lesiones, el paciente ya tiene todos estos problemas. ¿Sí? Es un dolor exquisito, es un dolor que ante un estímulo de temperatura, táctil, propioceptivo, el paciente siente un dolor terrible, ¿no? Bueno, y a nivel de la corteza cerebral es donde comienzan a aparecer alteraciones
de las diferentes áreas de la interpretación del dolor, y es aquí donde trabajan los medicamentos. Es decir, si desde el punto de vista anatómico ustedes se encuentran una lesión, los tratamientos propios para dolor no van dirigidos al área dolorosa, sino van dirigidos a la corteza cerebral, intentando, y eso tampoco se puede medir en el tiempo, revertir la alteración que viene desde un receptor periférico hasta la corteza, revertir de alguna manera el que estas nuevas vías anómalas y esta alteración de la corteza se configure la capacidad del síntoma. Existen tipos de fenómenos que tienen que ver con la perpetuación del dolor. Ese es uno de ellos, la que sigue. De los cuales va a haber una alteración de las aferentes nociceptivas, como son las terminaciones nerviosas libres. Esto solamente es como información general, ¿sale? En el cual aumenta la excitabilidad de la membrana, disminuye el umbral para poder activar la fibra nerviosa, es decir, en lugar de llegar a 60 milivolts, esto que simplemente es al tacto, puede ser 5 o 10 milivolts y se despolariza la membrana y genera dolor. ¿Sí? Obviamente comienza a haber una alteración en lo que son los receptores, comienza a haber una disminución en los neurotransmisores inhibitorios, comienza a haber una modificación en la permeabilidad de la membrana, aumentando neurotransmisores excitatorios a nivel interno de la membrana celular, comienzan a perderse lo que son las neuronas inhibitorias. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Otra. Comienzan a aparecer de manera crónica, sin aparentemente un estímulo, el que las vías proinflamatorias son capaces de perpetuar el síntoma. Y por último, la expresión de protooncogenes. En la actualidad, en el fenómeno dolor, también a la vez de que hay una modificación en la interacción de los receptores periféricos, en que existen vías anómalas hacia la corteza, está demostrado que la capacidad del síntoma tiene que ver con la aparición de protooncogenes. Protooncogenes son alteraciones a nivel celular y el que desde el punto de vista genético, sin ninguna predisposición, el dolor crónico se perpetúa. ¿Sí? ¿La que sigue? De ellos, la que sigue. Dale otra. Estos son algunos de los neurotransmisores, los principales ya los mencionamos. La que sigue. Otra. Otra. Aquí. Entonces, cada uno cuando el dolor crónico se perpetúa, se genera una de las rayitas y se pierde la capacidad de la membrana celular para tratar de contener toda esta información. Suceden todos estos fenómenos. Se entiende en la tabla que predominan los neurotransmisores excitatorios, se mantiene despolarizada la membrana por canales abiertos de calcio, se pierde la contrarregulación porque las membranas inhibitorias se mueren y aparecen los protooncogenes, que son los que en algún momento desde el punto de vista celular van a alterar la codificación de la membrana celular, y eso hace que en algún momento lo que en algún momento tenga una alteración definitiva, y es la muerte celular. Cuando esto lo agregamos nosotros a una alteración de la fibra nerviosa desde el punto de vista de la función motora y propioceptiva, aparte de que genera dolor crónico, la función también se pierde. ¿Sí? Entonces, esto sería a grandes rasgos, y al final, aunque eso ya es un tema de otro nivel, la idea era aterrizar desde el punto de vista fisiológico los fenómenos que van a participar desde un receptor específico hasta la corteza cerebral en la interpretación de la bienestar. Entonces,
percepción no mayor. En cuanto a la configuración espacial, esa es una. No puede tener dolor.